En un hospital de élite, una mujer entra en trabajo de parto rodeada de promesas de cuidado y seguridad. Pero alguien entre los profesionales oculta un plan oscuro y está a punto de atacar en el momento más vulnerable de la paciente. Nadie esperaba que una cámara olvidada en la esquina de la sala lo registrara todo. La casa de Madrid estaba silenciosa aquella tarde de mayo, con el sol de otoño tiñendo las paredes blancas de un tono dorado. Doña Aparecida observaba por la ventana del autobús las calles concurridas del barrio de Salamanca, sintiendo el corazón encogerse de emoción. Después de tantos años viviendo sola en un apartamento alquilado en el barrio de Usera, finalmente estaba de camino a la casa de su hijo. Rafael había insistido tanto, prometido tanto, que ella no pudo negarse más. A sus 73 años, sentía el cansancio en los huesos y la soledad que crecía cada día. La idea de tener compañía, de estar cerca de su único hijo, parecía un regalo que la vida finalmente le concedía. Rafael esperaba en la puerta cuando el taxi estacionó. Alto, de hombros anchos y sonrisa amplia, tenía los ojos de su difunta abuela y la determinación de su padre, a quien Aparecida apenas había conocido. Viuda a los 26 años, había criado al niño sola, cosiendo para terceros, haciendo tartas por encargo y limpiando casas los fines de semana. Cada céntimo que ganaba era invertido en el futuro de su hijo. Rafael estudió en escuela pública, trabajó desde joven, como chico de los recados y nunca se rindió. Se graduó en administración estudiando por la noche y a los 42 años era gerente regional de una gran empresa de tecnología. Aparecida, dijo Rafael al abrazarla con fuerza, sosteniendo las maletas viejas que ella había insistido en traer. No te imaginas lo feliz que estoy. La casa es demasiado grande solo para nosotros dos. Te encantará vivir aquí. Nosotros dos, pensó ella, pero no dijo nada. Sabía que había alguien más. Rafael se había casado 6 meses antes con Livia, una mujer que Aparecida había conocido solo en 1910. La ceremonia. Una fiesta pequeña, elegante, en un salón del barrio de Chamberí. Livia había usado un vestido de encaje blanco, cabello rubio impecablemente recogido en un moño bajo, maquillaje suave que realzaba sus ojos claros. Aparecida recordaba haber encontrado a su nuera bonita, educada, quizás un poco distante. Pero Rafael parecía tan enamorado que ella apartó cualquier preocupación. La casa era realmente impresionante. 3 plantas, jardín bien cuidado, piscina en la parte trasera y una decoración que parecía sacada de revista. Livia apareció en la puerta con una amplia sonrisa, extendiendo los brazos. Doña Aparecida, qué alegría tenerla aquí, dijo con voz melodiosa. Rafael no paraba de hablar de su llegada. Le preparé la habitación en el 2º piso, con vista al jardín. Espero que le guste. Aparecida sintió un calor en el pecho. Quizás había juzgado mal a su nuera. La mujer parecía genuinamente feliz con su presencia. Subió las escaleras despacio, sintiendo el peso de la edad en las rodillas, y al entrar en la habitación casi no lo creyó. Era espaciosa, luminosa, con muebles nuevos y una cama queen size, cubierta por un edredón beige. Había incluso un pequeño equipo de música sobre la cómoda. Traje esto para que pueda escuchar sus canciones, dijo Livia entrando detrás de ella. Rafael comentó que a usted le encanta la radio. Aparecida sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía tan acogida? Gracias, hija mía, consiguió decir. Usted y Rafael son muy buenos conmigo. Livia sonrió y salió de la habitación, dejando a Aparecida sola para arreglar sus cosas. Mientras desempaquetaba la ropa antigua, las pocas pertenencias que había traído, se permitió soñar. Quizás aquellos fueran los mejores años que aún le quedaban. Vivir con su hijo, ayudar en las tareas de la casa, cocinar las recetas que tanto le gustaban a Rafael en la infancia. Ser abuela algún día, quién sabe. La vida parecía finalmente estar devolviéndole un poco de lo que siempre había dado. Los primeros días fueron perfectos. Livia se levantaba temprano, preparaba café con tartas y frutas, se sentaba a la mesa con Aparecida y Rafael, conversaba sobre temas triviales. Preguntaba sobre el pasado de Aparecida,
fingía interés en las historias antiguas, elogiaba la fuerza que su suegra había tenido al criar a su hijo sola. Rafael miraba a las dos mujeres con evidente orgullo, como si hubiera logrado unir las dos partes más importantes de su vida. Aparecida ayudaba en la cocina, siempre pidiendo permiso antes de tocar cualquier cosa. Livia decía que no hacía falta, que la casa era suya también, pero la anciana aún se sentía como una visita. Poco a poco se fue soltando. Comenzó a hacer las tartas que Rafael adoraba, arreglaba las flores del jardín por la mañana, conversaba con Marinalba, la empleada que trabajaba en la casa 3 veces por semana. Marinalba era una mujer de unos 50 años, negra, cabello canoso recogido en un moño apretado, mirada desconfiada. Trabajaba para Livia desde hacía 4 años, desde antes de la boda. Aparecida intentaba entablar conversación, pero Marinalba era parca en palabras, casi como si tuviera miedo de decir algo equivocado. «¿Le está gustando aquí, doña Aparecida?», preguntó un día mientras planchaba en el lavadero. «Sí», respondió Aparecida sonriendo. «Mi hijo y Livia son muy atentos. Me siento como en casa». Marinalba solo asintió y continuó planchando, pero Aparecida percibió una tensión en el aire que no supo identificar. Lo atribuyó a la forma reservada de la empleada y no pensó más en ello. Fue en la 3ª semana cuando las cosas comenzaron a cambiar. Sutilmente, casi imperceptiblemente al principio, Livia empezó a hacer pequeños comentarios sobre que la radio estaba muy alta. Aparecida bajaba el volumen pidiendo disculpas. Luego, Livia sugirió que sería mejor no usar la cocina cuando ella no estuviera en casa, ya que Aparecida podría olvidar el fuego encendido. Aparecida se sintió ofendida, pero no dijo nada. Había cocinado toda su vida, jamás había olvidado una olla al fuego. Rafael comenzó a viajar más por trabajo. Una semana en Barcelona, otra en Sevilla, luego en Valencia. Siempre pedía disculpas a su madre, decía que pronto volvería, que era solo una fase. Livia se quedaba en casa, y cuando Rafael partía algo en el aire cambiaba. Aparecida lo notó por primera vez cuando quiso cerrar la puerta de su habitación para cambiarse. La cerradura no funcionaba. Llamó a Livia, quien vino rápidamente, con la sonrisa aún en el rostro. «Ah, doña Aparecida, esta cerradura lleva tiempo con problemas. Olvidé llamar al cerrajero. Pero no se preocupe, nadie entrará en su habitación. Pero me gustaría tener privacidad», insistió Aparecida, sintiéndose incómoda. Livia rió, un sonido agudo que resonó en el pasillo. «¿Privacidad? Estamos en familia, no hace falta. Además, ¿y si le pasa algo y necesito entrar? Es más seguro así». Aparecida no supo qué responder. Las palabras de Livia tenían sentido, pero algo en ellas la incomodaba profundamente. En los días siguientes intentó vestirse en el baño, pero Livia siempre parecía aparecer en los momentos más inoportunos, abriendo la puerta de la habitación sin llamar, entrando como si el espacio no perteneciera a nadie más. La radio también se convirtió en un problema. Livia empezó a decir que esa música antigua le daba dolor de cabeza, que prefería el silencio de la casa. Aparecida pasó a escuchar solo, con auriculares, pero entonces Livia dijo que aquello era peligroso, que podría no oír si alguien la llamaba. La solución, según su nuera, era simplemente dejar de escuchar. Aparecida se sentía cada vez más asfixiada, pero cuando Rafael volvía de los viajes todo parecía normal. Livia era atenta, cariñosa, se empeñaba en preparar las cenas que a él le gustaban, en preguntar por su madre, en demostrar preocupación. Rafael no veía nada malo. ¿Cómo podría? Su esposa era perfecta. Un día Aparecida quiso hacer el bizcocho de maíz que tanto le gustaba a su hijo. Bajó a la cocina temprano, por la mañana, cuando Livia aún dormía. Separó los ingredientes, encendió el horno, comenzó a mezclar todo con cariño. Estaba tarareando bajito cuando oyó pasos en la escalera. Livia entró en la cocina en batín, cabello suelto, expresión seria. «¿Qué está haciendo?», preguntó con voz fría. «Estoy haciendo un bizcocho para Rafael», respondió Aparecida, intentando sonreír. «A él siempre le ha gustado mucho».
Ya le he dicho que prefiero hacer las cosas a mi manera en esta cocina, dijo Livia, acercándose. Puede hacerse daño, puede estropear mis utensilios. Es mejor que lo deje para mí. Pero yo siempre he cocinado, protestó Aparecida, sintiendo la garganta apretarse. No voy a estropear nada. Livia no respondió. Solo le quitó el bol de las manos a la anciana y puso todo en el fregadero. Aparecida se quedó parada, sin reaccionar, viendo su trabajo ser desechado. Cuando finalmente consiguió hablar, la voz le salió temblorosa. ¿Por qué hizo eso? Porque esta es mi casa, dijo Livia, volviéndose para mirarla. Y aquí las cosas funcionan a mi manera. Usted está aquí porque Rafael insistió, pero no voy a permitir que desordene mi rutina. ¿Ha quedado claro? Aparecida sintió que las piernas le flaqueaban. Aquella no, era la misma mujer dulce de los primeros días. Aquella era una extraña, alguien que la miraba con desprecio mal disimulado. Subió a su habitación sin decir nada más, se encerró en el baño y lloró en silencio. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer vieja, asustada, perdida. ¿Qué estaba pasando? Las semanas siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Aparecida se despertaba todos los días esperando que las cosas mejoraran, pero a cada amanecer, la situación se volvía más opresiva. Livia había establecido una rutina rígida que la anciana debía seguir sin cuestionamientos. Hora para levantarse, para ducharse, para bajar y desayunar. Nada de quedarse en la habitación todo el día, como Livia decía en tono de falsa preocupación cuando Rafael estaba presente. Es importante mantener la mente activa, doña Aparecida. El aislamiento no le hace bien a nadie, pero cuando Rafael salía para el trabajo, la máscara de Livia caía. Las órdenes venían en tono seco, cortante. Aparecida debía ayudar a arreglar la casa, pero no de la manera que ella sabía hacer. Livia corregía todo, deshacía el trabajo de su suegra delante de ella. Suspiraba alto como si estuviera tratando con una niña incompetente. Los vasos debían quedar alineados de cierta forma en el armario. Las toallas dobladas en 3 partes, no en 4. El trapo de suelo pasado siempre de izquierda a derecha, nunca al revés. Aparecida intentaba acertar, se esforzaba por memorizar todas aquellas reglas absurdas, pero siempre había algo mal. Y a cada error, Livia explotaba. No con gritos o escándalos que pudieran ser escuchados, sino con aquel tono gélido, aquella mirada de desprecio que cortaba más hondo que cualquier grito. «Usted no puede hacer nada bien, ¿verdad?», decía Livia sujetando el brazo de Aparecida con fuerza innecesaria para mostrarle dónde se había equivocado. «Mire aquí, ¿lo ve? Manchado. Tendrá que lavarlo todo de nuevo». Las marcas comenzaron a aparecer. Pequeños moratones en los brazos, donde los dedos de Livia se clavaban cuando tiraba de su suegra de un lado a otro. Aparecida intentaba esconderlos con blusas de manga larga, incluso con el calor de Madrid. Cuando Rafael preguntaba por qué iba tan abrigada, ella inventaba excusas. Tenía frío, la edad le afectaba la circulación, esas cosas. Rafael creía, siempre creía. Él veía a su esposa atenta, a la mujer que preparaba tés para su madre, que sugería paseos por el parque, que comentaba con preocupación sobre los olvidos de doña Aparecida. Sí, porque Livia había comenzado una campaña sutil y eficaz para plantar en la cabeza de su marido que su suegra estaba perdiendo sus facultades mentales. «Rafael, ¿has notado que tu madre anda muy confusa últimamente?», decía durante la cena, con expresión de sincera preocupación. «¿Confusa cómo, Livia?», preguntaba él, mirando a su madre que comía en silencio. Ayer se le olvidó que ya había almorzado y quiso comer de nuevo. Otro día buscó las gafas durante 1 hora y las tenía puestas. Y se ha quedado muy callada, ¿sabes? Me preocupa. Aparecida sentía la sangre hervir. Nada de aquello era verdad. Las gafas habían desaparecido porque Livia las había escondido. Ella estaba segura. Y nunca había intentado almorzar 2 veces. Eran mentiras, todas mentiras, pero ¿cómo probarlo? Rafael la miraba con aquella expresión de pena y preocupación que dolía más que cualquier agresión física. «Mamá, ¿te sientes bien? ¿Quieres que te pida cita con un médico?».
Estoy bien, Rafael, decía Aparecida, la voz más débil de lo que le gustaría. No tienes que preocuparte. Pero la semilla estaba plantada, y Livia era hábil en regarla. Comentarios sutiles, siempre delante de Rafael. Observaciones sobre olvidos que nunca habían sucedido. Historias inventadas sobre confusiones que Aparecida supuestamente había tenido durante el día. El hijo comenzó a mirar a su madre con aquella mezcla de amor y preocupación que ella conocía bien. Era la misma mirada que ella había tenido para su propia madre en los últimos años de vida. Marinalba lo veía todo. La empleada era testigo silenciosa de lo que sucedía en aquella casa. Llegaba 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, siempre a las 8 de la mañana. Encontraba a doña Aparecida en la cocina, desayunando sola, mirada distante, marcas nuevas en los brazos que ella intentaba esconder. Marinalba limpiaba, planchaba, arreglaba, y mientras hacía su trabajo observaba. Veía cómo Livia cambiaba completamente cuando su marido estaba en casa. La voz se volvía dulce, los gestos suaves, la preocupación por su suegra parecía genuina. Pero cuando Rafael salía, el veneno volvía. Las órdenes ásperas, los tirones, las humillaciones disfrazadas de correcciones. Marinalba quería hablar, quería denunciar, pero tenía miedo. Livia era su patrona, pagaba su salario, y los empleos no eran fáciles de encontrar. Además, ¿quién le creería a ella contra una mujer tan respetada socialmente? Un día, mientras planchaba en el lavadero, Marinalba oyó una discusión proveniente de la cocina. Se acercó silenciosamente y vio a Livia sujetando el brazo de Aparecida con fuerza, retorciendo la piel fina y arrugada. «Ya le he dicho que no toque mis cosas», siseaba Livia. «¿Cuántas veces tendré que repetirlo? ¿Es tan difícil de entender?» Solo estaba arreglando las flores, gimoteaba Aparecida. El jarrón estaba torcido. «No me interesa. No toca nada sin mi permiso. Nada. ¿Entendido?» Marinalba vio la marca morada formarse en el brazo de doña Aparecida incluso antes de que Livia la soltara. Sintió la rabia subir, pero el miedo fue más fuerte. Volvió al lavadero y fingió no haber visto nada, pero la culpa comenzó a corroerla por dentro. Aparecida estaba cada vez más delgada. Livia controlaba lo que ella comía, siempre con excusas plausibles. «Doña Aparecida, el médico dijo que necesita controlar el colesterol. Nada de frituras. Doña Aparecida, la diabetes es seria, menos azúcar». Las porciones fueron haciéndose más pequeñas, las comidas más insípidas. La anciana comía en silencio, sin quejarse, porque quejarse solo empeoraba las cosas. Por la noche, encerrada en el baño, ya que la puerta de la habitación no cerraba, Aparecida lloraba, bajito. Pensaba en irse, en volver al apartamento antiguo, pero ya no tenía a dónde ir. Había entregado la propiedad cuando vino a vivir con su hijo. Pensar en contarle la verdad a Rafael parecía imposible. Él amaba a Livia, creía en ella ciegamente. ¿Cómo podría explicarlo sin parecer una suegra problemática, envidiosa, mentirosa? Livia había construido también aquella imagen de esposa perfecta y suegra confusa que cualquier acusación sonaría como delirio. El peor momento llegó una tarde de agosto. Rafael llevaba una semana de viaje y no volvería pronto. Aparecida bajó a tomar agua y encontró a Livia en 1900, el salón, bebiendo vino y viendo la televisión. Intentó pasar desapercibida, pero su nuera la llamó. «Doña Aparecida, venga aquí, necesito hablar con usted». Aparecida se acercó con el corazón acelerado. Livia señaló el sofá con la copa de vino en la mano, mirada embriagada de poder. «Siéntese. Vamos a tener una charlita de mujer a mujer». La anciana se sentó en la punta del sofá, manos temblorosas en el regazo. Livia bebió otro sorbo, saboreando el momento. «Sabe, doña Aparecida, yo me casé con Rafael porque es exitoso, guapo, tiene futuro, pero usted vino en el paquete, y eso me incomoda profundamente». Aparecida sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. Livia continuó, voz arrastrada por el vino y el odio.
Usted es un lastre en esta casa, una vieja inútil que no sirve para nada. Rafael siente pena por usted, pero yo no. Yo la tolero porque no tengo elección, pero si dependiera de mí, usted estaría en algún asilo olvidado. Las palabras eran como puñetazos. Aparecida quería gritar, quería defenderse, pero la voz no le salía. Se quedó allí petrificada, escuchando cada veneno que Livia destilaba. Y no sirve de nada contarle nada a mi marido. Él no va a creer. Todos creen que soy perfecta, que cuido tan bien a mi suegra. Si abre la boca, diré que está teniendo delirios, que la senilidad ha llegado. ¿A quién van a creer? ¿A mí, joven, bonita, equilibrada? ¿O a usted, vieja, confusa, dependiente? Livia terminó el vino y se levantó, dejando a Aparecida sola en el salón. La anciana se quedó allí durante horas, inmóvil, sintiendo el mundo desmoronarse a su alrededor. Cuando finalmente consiguió moverse, subió a su habitación y se acostó vestida. No lloró. Ya no tenía lágrimas, solo un vacío inmenso donde antes había esperanza. Aquella noche, Marinalba llegó a casa tarde después de hacer un trabajo extra en otra residencia. Vivía en un apartamento pequeño en el barrio de Carabanchel, mantenía a 2 hijos adolescentes sola desde que su marido la había abandonado. Mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en doña Aparecida. Las marcas, la mirada apagada, la forma asustada. Pensó en su propia madre, que también era anciana y dependía de ella. ¿Cómo se sentiría si alguien la tratara de esa forma? La culpa no la dejó dormir. Se revolvió en la cama durante horas, oyendo el ruido de los coches en la calle, el ladrido distante de algún perro. A las 3 de la mañana tomó una decisión. No podía seguir callada, pero tampoco podía confrontar a Livia directamente, pues perdería el empleo y su familia dependía de aquel sueldo. Necesitaba otra forma de actuar, algo que alertara al doctor Rafael sin exponerla directamente. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la oficina de Rafael, Marinalba tuvo una idea. Vio una pila de papeles sobre la mesa, documentos de trabajo que él solía revisar. Con las manos temblorosas, cogió un trozo de papel en blanco y un bolígrafo. Escribió rápido con letra disimulada diferente a la suya. Dobló la nota y la colocó entre los documentos en un lugar donde él ciertamente la encontraría. La nota decía solo: si un día algo sucede, mira con atención los brazos de tu madre. Marinalba guardó el bolígrafo, terminó de limpiar la oficina y salió de allí con el corazón acelerado. Había hecho lo que podía. Ahora solo quedaba esperar y rezar para que aquello fuera suficiente para abrir los ojos de su jefe antes de que fuera demasiado tarde. Rafael volvió del viaje un jueves lluvioso. Octubre. Había llegado trayendo las primeras lluvias de primavera y Madrid estaba gris y melancólica. Entró en casa cargando la maleta y el cansancio de una semana intensa de reuniones en Bilbao. Livia lo recibió con un beso cálido y la sonrisa perfecta de siempre. «Amor, qué ganas tenía», dijo ella, ayudándolo con la maleta. «Te preparé tu plato favorito para la cena. Strogonoff, como a ti te gusta». Rafael sonrió, pero algo en él era diferente. Quizás era el cansancio del viaje, quizás era una intuición que comenzaba a despertar después de meses adormecida. Miró a su alrededor. «¿Dónde está mi madre?» «Está en la habitación», respondió Livia con naturalidad. «Anda muy cansada últimamente. Creo que deberíamos llevarla al médico, Rafael. Estoy preocupada por ella». Él asintió, pero no subió inmediatamente. Necesitaba ducharse, cambiarse, organizar algunas cosas del trabajo. Fue a la oficina y encendió el ordenador. Mientras esperaba que se iniciara, comenzó a organizar los papeles sobre la mesa. Fue entonces cuando vio la nota, un trozo de papel blanco, doblado por la mitad, con una caligrafía que no reconoció. Abrió y leyó las palabras cortas, directas, perturbadoras. «Si un día algo sucede, mira con atención los brazos de tu madre». El corazón de Rafael se aceleró. Leyó de nuevo intentando entender quién había escrito aquello, qué significaba. Miró hacia la puerta de la oficina, asegurándose de que estaba solo, y releyó por tercera vez. Las palabras resonaban en su mente como una alarma silenciosa.
Los brazos de su madre. ¿Por qué los brazos? Guardó la nota en el bolsillo y se quedó parado, pensando. Recordó las últimas semanas, las visitas rápidas entre viajes, las cenas familiares donde su madre comía en silencio. Ella realmente estaba más delgada, más callada. Livia siempre tenía una explicación: la edad, el cansancio, la adaptación a la nueva casa. Él había aceptado todo sin cuestionar, confiando en su esposa, creyendo que ella cuidaba bien de su madre. Pero ¿y si no fuera verdad? La idea era absurda. Livia era atenta, cariñosa, siempre preocupada. Pero entonces, ¿por qué alguien dejaría aquella nota? ¿Y por qué específicamente sobre los brazos de su madre? Durante la cena, Rafael observó. Aparecida estaba sentada a la mesa, comiendo despacio, blusa de manga larga a pesar del calor que aún persistía incluso con la lluvia. Livia servía, comentaba sobre el día, preguntaba sobre el viaje. Todo parecía normal, pero algo incomodaba a Rafael. La forma en que su madre evitaba su mirada, cómo comía mecánicamente, cómo parecía estar allí solo de cuerpo, la mente en otro lugar. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó él, interrumpiendo una historia que Livia estaba contando. Aparecida levantó los ojos, sobresaltada. «Sí, hijo». «¿Por qué? Estás muy callada y has adelgazado, ¿verdad?». «Es la edad, Rafael», intervino Livia rápidamente. «Ya he hablado con ella sobre eso. El apetito disminuye, pero estoy cuidando su alimentación, puedes estar tranquilo». Aparecida volvió a bajar los ojos hacia el plato. Rafael sintió que aquella incomodidad crecía. Después de la cena, cuando Livia fue a la cocina, él se acercó a su madre. «Mamá, ¿puedo hablar contigo en la oficina?». Aparecida pareció asustarse. «Claro, hijo. ¿Ha pasado algo?». «Solo quiero hablar. Hace tiempo que no tenemos una conversación de verdad». Subieron juntos. Rafael cerró la puerta de la oficina y pidió a su madre que se sentara. Ella obedeció, manos en el regazo, postura tensa. Él acercó una silla y se sentó frente a ella. «Mamá, necesito preguntarte una cosa y quiero que seas sincera conmigo. ¿Estás feliz aquí?». Aparecida sintió la garganta apretarse. Aquella era la oportunidad que esperaba, la oportunidad de contarlo todo. Pero el miedo era mayor. Lo que Livia había dicho resonaba en su mente. «Nadie te va a creer. Creerán que estás teniendo delirios». «Sí», mintió, forzando una sonrisa. «Sois muy buenos conmigo. Entonces, ¿por qué estás tan diferente? ¿Por qué has adelgazado tanto? ¿Por qué estás tan callada? Es solo la edad, hijo. No tienes que preocuparte». Rafael estudió el rostro de su madre, buscando señales de mentira, pero ella era buena escondiendo. Lo había hecho toda su vida, escondido las dificultades, los sacrificios, los dolores, todo para no preocuparlo. Él suspiró, sintiéndose impotente. «Está bien, pero si hay cualquier cosa de verdad, me lo cuentas. ¿Lo prometes?». «Lo prometo», mintió ella nuevamente. Pero cuando se levantó para salir, la manga de la blusa se subió un poco y Rafael vio una mancha morada en la muñeca, oscura, reciente. Su sangre se heló. «Mamá, ¿qué es eso?». Aparecida se bajó la manga rápidamente, cubriendo la marca. «Nada, hijo. Me golpeé sin querer. Déjame ver». «No hace falta. Ya está mejor». Pero Rafael ya se había levantado y sujetado el brazo de su madre con delicadeza. Tiró de la manga despacio y lo que vio lo hizo tambalearse. No era solo una marca, eran varias, moratones en diferentes etapas, algunos ya amarillentos, otros aún violáceos, otros rojos y recientes, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza, tirado, lastimado repetidamente. «Mamá, ¿cómo te hiciste así?». Aparecida comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían sin sonido, solo el cuerpo temblaba. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba. La nota. Aquella maldita nota tenía sentido ahora. Alguien había intentado avisarle y él, ciego, demasiado confiado, no había percibido nada. «Mamá, por favor, cuéntame qué está pasando. ¿Quién te hizo esto?». Pero antes de que Aparecida pudiera responder, la puerta se abrió.
Livia entró con una bandeja de té, con una sonrisa en el rostro. «Les traje un té. Hace una noche tan fría con esta lluvia». Vio el brazo expuesto de su suegra, las marcas evidentes, la expresión horrorizada de Rafael. Por un segundo su máscara cayó. La mirada fue de puro odio, gélida, antes de recomponerse rápidamente. «Vaya, doña Aparecida, ¿estas manchas aún no han desaparecido?», dijo con voz preocupada, teatral. «Ya le he dicho que tenga más cuidado. Siempre se golpea con las cosas olvidando dónde pone las manos. Es la edad ¿verdad?». Rafael miró a su esposa y por primera vez realmente miró. Vio más allá de la belleza, más allá de las palabras dulces, más allá de la fachada perfecta. Vio algo frío, calculador, cruel. La nota tenía razón. Había algo muy mal allí. «Livia, ¿puedes dejar el té y dejarnos a solas?», dijo él, voz controlada pero firme. «Pero amor, yo solo... Por favor, necesito hablar con mi madre a solas». Livia dudó, percibiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Colocó la bandeja sobre la mesa y salió cerrando la puerta con más fuerza de lo necesario. Rafael oyó sus pasos rápidos bajando la escalera y volvió su atención hacia su madre. «Ahora cuéntame todo, desde el principio, y no me ahorres nada». Aparecida miró a su hijo. Vio en su rostro la misma determinación que tenía cuando era niño, cuando prometía resolver los problemas del mundo. Pero también vio amor, preocupación genuina y finalmente se permitió hablar. Las palabras salieron atropelladas, entrecortadas por sollozos. Contó sobre el cambio en el comportamiento de Livia, sobre las reglas absurdas, sobre los tirones, las amenazas, las humillaciones. Contó sobre el control de la comida, sobre la prohibición de la radio, sobre la puerta que no cerraba. Contó sobre la noche en que Livia la había llamado vieja inútil y la había amenazado con el asilo. Rafael escuchaba todo con el corazón destrozado. ¿Cómo no lo había percibido? ¿Cómo había dejado que aquello sucediera bajo su propio techo? La culpa era abrumadora, pero la rabia era mayor. Rabia de Livia, rabia de sí mismo, rabia de haber sido tan ciego. Cuando Aparecida terminó, él la abrazó. Un abrazo apretado, desesperado, como si quisiera protegerla de todo lo que ya había sucedido. «Lo siento, mamá, lo siento por no haberlo visto. Pero se acabó. Esto termina hoy». Ella lloró en el hombro de su hijo, sintiendo por primera vez en meses un poco de seguridad. Rafael estaba allí, finalmente sabía la verdad, y quizás, solo quizás, las cosas pudieran mejorar. Pero abajo, Livia caminaba de un lado a otro en el salón, nerviosa. Sabía que había cometido un error. Había dejado las marcas demasiado visibles, no había previsto que alguien pudiera alertar a Rafael. Necesitaba actuar rápido, recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde. Pensó en diversas estrategias, en cómo manipular la situación a su favor. Todavía tenía cartas bajo la manga. Rafael la amaba, confiaba en ella. Bastaba con jugar bien y ella aún podría revertir todo. Pero había algo que Livia no sabía. Rafael había cambiado esa noche. La venda se había caído. Y cuando un hijo finalmente ve el sufrimiento de su madre, no hay manipulación que detenga su determinación de protegerla. La guerra apenas comenzaba, pero ahora los bandos estaban bien definidos, y Livia no sabía que ya estaba perdiendo. La madrugada llegó sin que Rafael pudiera dormir. Se quedó en la oficina con su madre hasta tarde, escuchando cada detalle, cada humillación, cada momento, de miedo que ella había vivido en aquellos meses. Cuanto más escuchaba, más la rabia crecía dentro de él. ¿Cómo había sido tan ingenuo? ¿Cómo había creído tan fácilmente las mentiras de Livia? Cuando Aparecida finalmente subió a dormir, exhausta de tanto llorar y hablar, Rafael se quedó solo en la oscuridad de la oficina. Pensó en despertar a Livia inmediatamente, en confrontarla allí mismo, pero sabía que necesitaba ser estratégico. Si actuaba por impulso, ella podría manipular la situación, inventar excusas, hacerse la víctima. Necesitaba pruebas, testigos, algo concreto. Fue entonces cuando pensó en Marinalva.
La empleada trabajaba en la casa 3 veces por semana. Siempre estaba presente, lo veía todo. Sería ella quien había dejado la nota. Tenía sentido. Marinalba tenía acceso a la oficina, conocía la rutina de la casa y siempre había sido una mujer observadora, silenciosa, pero atenta. Decidió que hablaría con ella el próximo lunes, cuando volviera al trabajo. Hasta entonces, necesitaba mantener las apariencias, actuar normalmente, observar a Livia sin que ella lo percibiera. Sería difícil mirar a aquella mujer y fingir que nada había cambiado, pero era necesario, por su madre, por justicia, por todo. Livia bajó para el desayuno con la sonrisa de siempre, pero Rafael notó la tensión en sus ojos. Ella sabía que algo era diferente, que él había visto las marcas, hablado largamente con su suegra. Necesitaba recuperar el terreno perdido. «Buenos días, amor», dijo ella, besándolo en la cara. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», respondió él manteniendo el tono neutro. «¿Y tú?» «Tampoco mucho. Me preocupó la conversación de ayer. ¿Tu madre está bien?» «Está descansando aún». Livia preparó el café en silencio, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. Se sentó junto a su marido y le tomó la mano con delicadeza. «Rafael, necesito hablar contigo sobre tu madre. Sé que viste las marcas ayer y te preocupaste. Yo también lo estoy. La verdad es que anda muy confusa, golpeándose con las cosas, tropezando. Ayer mismo se cayó en el baño. Intenté ayudarla a levantarse y ella se revolvió. Se quedó con esas marcas donde la sujeté. Creo que estamos llegando al punto en que ella necesita cuidados especializados». Rafael apretó la mandíbula, controlando la rabia. La mentira era tan descarada, tan bien construida, que si él no supiera la verdad podría creerla. Livia era buena en eso: manipular, distorsionar, crear realidades alternativas que beneficiaran solo a ella. «Voy a pensarlo», dijo él simplemente soltando la mano. Livia percibió la frialdad en el gesto y sintió un escalofrío de miedo. Necesitaba actuar rápido. Aquella tarde, cuando Rafael salió para resolver algunas cosas en el banco, ella subió hasta la habitación de Aparecida. La anciana estaba sentada en la cama, mirando por la ventana, cuando su nuera entró sin llamar. «Así que le contaste todo a él, ¿verdad?», dijo Livia con voz gélida. Aparecida se giró, asustada. Livia cerró la puerta y se acercó despacio, como un depredador acechando a su presa. «¿Creíste que ibas a resolver algo? ¿Creíste que él te iba a creer? No seas ingenua, doña Aparecida. Tengo a Rafael en la palma de mi mano. Todo lo que necesito hacer es llorar un poco, decir que me estás calumniando porque nunca me aceptaste, y él me creerá». Él vio las marcas, consiguió decir Aparecida, intentando sonar valiente. «Marcas que tú misma te hiciste, ¿verdad? Golpeándote con las cosas, tropezando, porque te estás volviendo senil. Es eso lo que voy a decir. Y sabes que funciona, porque ya le planté esa idea en la cabeza hace meses». Livia cogió el tacón que llevaba puesto y lo sujetó con fuerza, apuntando a su suegra. Aparecida retrocedió, pegándose a la pared, con el corazón desbocado. «Si vuelves a abrir la boca, si intentas desenmascararme, te arrepentirás. Voy a hacer tu vida un infierno tan grande que suplicarás por irte. ¿Entendido?». En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Rafael estaba parado allí, con los ojos muy abiertos, presenciando todo. Había vuelto antes a propósito, desconfiando de que Livia intentaría algo, y ahora tenía la prueba que necesitaba. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, voz baja pero cargada de furia contenida. Livia se giró rápidamente, guardando el tacón a la espalda, intentando recomponer su expresión. «Amor, llegaste temprano, yo solo estaba…» ¿Amenazando a mi madre? ¿Sujetando un tacón como si fuera un arma? No es lo que parece, Rafael. Ella empezó a acusarme de cosas absurdas y yo… Basta, Livia. Lo he oído todo. Estaba fuera de la puerta. Te oí amenazarla, te oí admitir que plantaste ideas en mi cabeza. Lo oí todo. El rostro de Livia palideció. Se dio cuenta de que había perdido, de que el juego había terminado.
pero no estaba dispuesta a aceptar la derrota tan fácilmente. No lo entiendes, Rafael. Ella me provoca todo el tiempo, se empeña en dejar todo mal, en desafiarme. Yo solo perdí la paciencia. Cualquiera la perdería. ¿Cualquiera agrediría a una anciana indefensa? ¿Cualquiera dejaría marcas en los brazos de su propia suegra? ¿Cualquiera humillaría y amenazaría a alguien que solo quiere vivir en paz? Livia intentó acercarse, pero Rafael levantó la mano, impidiéndoselo. Fue hasta su madre, que estaba apoyada en la pared, temblando, y la abrazó protectoramente. Se acabó, Livia. Quiero que cojas tus cosas y salgas de mi casa. Ahora. Esta casa es mía también, reaccionó Livia, mostrando las garras. Soy tu esposa. No puedes echarme así. Puedo y lo haré. Y si te resistes, llamaré a las autoridades y denunciaré todo lo que le hiciste a mi madre. Agresión, amenaza, tortura psicológica. Elige. Livia miró a su marido y vio que hablaba en serio. Ya no había espacio para la manipulación, para las lágrimas falsas. Para nada. Había perdido completamente el control. La rabia explotó. Te vas a arrepentir de esto, Rafael. Te voy a destruir. Le diré a todo el mundo que tu madre está loca, que me acusó injustamente, que elegiste a una vieja senil en lugar de a tu propia esposa. Nadie te respetará después de esto. No me importa lo que piensen los demás. Solo me importa proteger a mi madre de lo que debería haber hecho desde el principio. Livia resopló. Cogió el bolso que estaba sobre la cómoda y salió de la habitación dando un portazo. Rafael oyó sus pasos rápidos bajando la escalera, el ruido de puertas golpeando, cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Se quedó allí con su madre sujetándola, sintiendo su cuerpo temblar de miedo y alivio al mismo tiempo. 15 minutos después, Livia bajó con 2 maletas, el rostro rojo de rabia. Rafael y Aparecida también habían bajado y estaban en el salón. Livia se detuvo frente a su marido, veneno en los ojos. Cometiste el mayor error de tu vida, Rafael. Espero que seas feliz con tu madrecita, porque acabas de perder lo mejor que jamás tuviste. Salió dando un portazo con tanta fuerza que un cuadro se cayó de la pared. El ruido de su coche arrancando y saliendo a toda velocidad resonó por la casa. Entonces, finalmente, el silencio. Rafael miró a su madre y vio lágrimas corriendo por su rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, era alivio, era liberación. Se abrazaron de nuevo, y por primera vez en meses, Aparecida sintió que podía respirar sin miedo. En los días siguientes, Rafael tomó todas las medidas necesarias. Consultó a un abogado sobre el proceso de separación, reunió pruebas de lo que había sucedido, fotografió las marcas en los brazos de su madre antes de que desaparecieran por completo. También habló con Marinalba. La empleada llegó el lunes como siempre, pero se sorprendió al no encontrar a Livia. Rafael la llamó para hablar y ella, nerviosa, confirmó todo. Sí, había sido ella quien había dejado la nota. No soportaba más. Ver a doña Aparecida sufriendo y no sabía cómo ayudar sin exponerse. Usted hizo lo correcto, dijo Rafael. Si no fuera por usted, yo podría haber tardado mucho más en darme cuenta. Gracias. Marinalba lloró, aliviada. Había cargado aquel peso durante semanas, con miedo de perder el empleo, con miedo de Livia, con miedo de todo. Ahora podía finalmente respirar tranquila. Livia no volvió. Mandó mensajes a Rafael, intentando negociar, amenazando con demandas, luego suplicando para que hablaran. Él ignoró todo. Cambió la cerradura de la casa, bloqueó su número, comunicó a los vecinos y a la comunidad de propietarios que ella ya no era bienvenida allí. La separación se oficializó 2 meses después. Livia intentó pedir pensión, alegar que tenía derecho a la mitad de los bienes, pero el abogado de Rafael presentó todas las pruebas de lo que ella había hecho. Agresión, amenaza, tortura psicológica. El juez fue claro, ella no tendría derecho a nada. Salió del matrimonio con solo lo que había traído y una reputación manchada que la seguiría por mucho tiempo. Durante la audiencia final, Livia aún intentó justificarse. Dijo que Aparecida la provocaba, que era difícil convivir con una suegra en casa,
que cualquier mujer lo entendería. Pero el juez la interrumpió, ojos severos detrás de las gafas. Señora, lo que usted perdió no fue la paciencia, fue la humanidad. Agredir a una persona mayor, vulnerable, que depende de su cuidado, no tiene justificación. Lo que hizo fue cobarde y criminal. Usted tendrá que responder por ello. Livia fue condenada a prestar servicios comunitarios y pagar una indemnización a Aparecida. Salió del tribunal gritando, culpando a todos, pero nadie la escuchaba ya. Rafael y Aparecida salieron por la puerta trasera, evitando la confusión, y regresaron a casa en silencio. Los primeros días después de 1900, la partida de Livia fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no aquel pesado, opresivo, que precedía a las tormentas. Era un silencio de paz, de un nuevo comienzo, de una curación lenta pero constante. Aparecida se despertaba por la mañana y tardaba unos segundos en recordar que estaba segura, que Livia ya no estaba allí, que podía salir de la habitación sin miedo. Rafael se había tomado 2 semanas de vacaciones del trabajo. Necesitaba estar presente, realmente presente esta vez. No bastaba con expulsar a Livia y creer que todo volvería a la normalidad. Los daños emocionales que su madre había sufrido eran profundos y necesitaban cuidado, tiempo, atención verdadera. En las primeras mañanas, él bajaba a la cocina y encontraba a Aparecida ya despierta, sentada a la mesa, solo mirando por la ventana. No comía, no encendía la radio, no hacía nada, solo se sentaba y esperaba, como si aún estuviera bajo las reglas de Livia. «Mamá, desayunamos juntos», decía Rafael, preparando la mesa. «Puedes comer cuanto quieras, como quieras. Ya no hay reglas absurdas aquí». Aparecida miraba a su hijo como si estuviera procesando las palabras despacio. Luego asentía, aún dudosa, y comía pequeñas porciones probando si era verdad, si nadie le iba a gritar, si podía realmente estar en paz. Fue Rafael quien sugirió la terapia. Una tarde, después de que Aparecida había pasado horas en la habitación sin hacer nada, él subió y se sentó a su lado en la cama. «Mamá, creo que sería bueno que buscáramos ayuda profesional. Alguien que entienda de estas cosas, que pueda ayudarte a procesar todo lo que pasó». Aparecida frunció el ceño. «¿Terapia? Eso es cosa de gente loca, Rafael». «Yo no estoy loca. Nadie dijo que estés loca, mamá. La terapia no es solo para quien tiene problemas de cabeza. Es para quien ha pasado por situaciones difíciles y necesita ayuda para seguir adelante. Yo mismo también iré. ¿Tú? Pero tú no sufriste nada». «Sí que sufrí. Sufrí por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Sufrí con la culpa de haberte dejado pasar por esto. Cada uno lleva sus dolores, mamá, y no hay ninguna vergüenza en pedir ayuda». Aparecida pensó durante mucho tiempo. Había sido criada en una época donde hablar de sentimientos era señal de debilidad, donde el dolor se guardaba y se seguía adelante. Pero, mirando a su hijo, viendo la sinceridad en sus ojos, percibió que quizás él tenía razón. Quizás guardar todo dentro solo hacía que las heridas se pudrieran. «Está bien, lo intentaré». Rafael agendó una consulta con la doctora Elena, una psicóloga especializada en trauma que había sido recomendada por un colega de trabajo. La consulta estaba en un edificio tranquilo en el barrio de Retiro, con una sala de espera luminosa y acogedora. Aparecida entró nerviosa, retorciéndose las manos en el regazo, mirando a su alrededor como si esperara ser juzgada. La doctora Elena era una mujer de unos 50 años, cabello castaño con algunas canas, gafas de montura fina y sonrisa amable. Vestía ropa sencilla pero elegante y tenía una voz tranquila que inmediatamente hacía que las personas se sintieran más cómodas. «Doña Aparecida, sea bienvenida. No tiene que estar nerviosa. Aquí es un espacio seguro donde puede hablar lo que quiera, a su tiempo. No hay juicios, no hay presiones. Estoy aquí solo para escuchar y ayudar». Las primeras sesiones fueron difíciles. Aparecida hablaba poco, respondía con monosílabos, evitaba mirar a los ojos de la terapeuta, pero Elena era paciente. No forzaba, no presionaba, solo creaba un ambiente
donde la confianza pudiera crecer poco a poco. En la cuarta sesión algo cambió. Aparecida comenzó a hablar, despacio al principio, luego más rápido, como una represa que finalmente se rompía. Contó sobre el matrimonio corto, sobre la viudez precoz, sobre los años luchando sola para criar a su hijo. Contó sobre las expectativas de finalmente tener un descanso en la vejez, sobre la esperanza de vivir con Rafael y ser feliz. Y entonces contó sobre Livia. Las lágrimas vinieron, fuertes y dolorosas. La doctora Elena le acercó la caja de pañuelos y dejó que Aparecida llorara todo lo que había guardado durante meses. Cuando finalmente se calmó, la terapeuta habló con voz suave. «Doña Aparecida, lo que usted vivió tiene nombre, se llama violencia doméstica. Y no es culpa suya. Nada de lo que hizo o dejó de hacer justifica lo que Livia hizo. Usted fue víctima, y las víctimas no tienen culpa. Pero debería haberle contado a Rafael antes», sollozó Aparecida. «Debería haber gritado, haberme defendido. Usted estaba con miedo, y el miedo paraliza. Livia lo sabía y lo usó contra usted. Pero ahora usted está segura. Ahora puede empezar a reconstruirse». Aquellas palabras fueron como un bálsamo. Aparecida comenzó a entender que el silencio no había sido cobardía, sino supervivencia. Que tener miedo no la hacía débil, que pedir ayuda no era vergüenza, sino valentía. Rafael también comenzó su propia terapia con un psicólogo llamado Dr. Marcelo. Las sesiones de él eran diferentes, enfocadas en la culpa que cargaba, en la ceguera que había tenido en relación a su esposa, en el miedo a repetir los mismos errores en el futuro. «Me siento un fracaso como hijo», confesó él en una de las sesiones. «¿Cómo no vi lo que estaba pasando bajo mi propio techo? Porque Livia era manipuladora y tú confiabas en ella. No es tu culpa haber sido engañado, Rafael, pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo diferente, de aprender, crecer y ser el hijo que tu madre necesita». Rafael salía de las sesiones emocionalmente exhausto, pero también más ligero. Estaba aprendiendo que amar no era solo proveer materialmente, sino estar presente, atento, dispuesto a ver más allá de las apariencias. Estaba aprendiendo que perdonarse a sí mismo era tan importante como pedir perdón. En casa, madre e hijo comenzaron a reconstruir la relación. Rafael disminuyó los viajes de trabajo, negoció con la empresa una carga horaria más flexible. Pasó a trabajar desde casa algunos días de la semana, a estar más presente en las comidas, a conversar de verdad con su madre. Volvieron a rituales antiguos que se habían perdido. Todas las tardes tomaban café juntos en la terraza, comiendo bizcocho que Aparecida hacía con sus propias manos. Rafael había comprado una radio nueva, más grande y mejor que la antigua, y la había colocado en el salón. Su madre pasaba las mañanas escuchando sus canciones favoritas, las mismas que escuchaba cuando él era niño. El sonido de los años 80 llenaba la casa de buenos recuerdos, borrando poco a poco los malos. Marinalba continuó trabajando en la casa, pero ahora el ambiente era completamente diferente. Ella veía a doña Aparecida sonriendo de nuevo, tarareando junto con la radio, cuidando las flores del jardín con cariño. Veía al doctor Rafael más presente, más atento, más humano. Un día, mientras preparaban el almuerzo juntas, Aparecida le tomó la mano a la empleada. «Gracias, Marinalba. Fuiste tú quien salvó mi vida al dejar aquella nota». Marinalba sintió los ojos anegarse. «Solo hice lo que era correcto, doña Aparecida. No podía seguir callada viendo a usted sufrir. Fuiste valiente, más valiente que yo». Las dos mujeres se abrazaron unidas por una experiencia que ninguna de ellas querría haber vivido, pero que las había hecho más fuertes de maneras que no imaginaban. Con el paso de las semanas, Aparecida fue recuperando la confianza. Volvió a cocinar sin miedo, experimentando recetas nuevas, haciendo los platos que siempre le habían gustado. El apetito volvió y ella comenzó a ganar peso, a tener color en el rostro nuevamente. Las pesadillas que la atormentaban todas las noches se fueron haciendo más raras. Aún se despertaba asustada a veces, creyendo oír la voz de Livia, pero entonces recordaba que estaba segura y conseguía volver a dormir.
Una tarde, durante una sesión de terapia, la doctora Elena hizo una sugerencia. Doña Aparecida, creo que sería interesante que compartiera su historia. Existen grupos de apoyo para mujeres que han pasado por situaciones similares. Usted podría ayudar a otras personas y al mismo tiempo fortalecer su propia curación. Aparecida se sorprendió. ¿Yo? ¿Pero qué podría enseñar a alguien? Podría enseñar que es posible sobrevivir, que es posible reconstruir, que hablar es liberador. Su historia tiene poder, doña Aparecida. Puede inspirar a otras mujeres que están sufriendo en silencio. La idea asustaba y al mismo tiempo atraía. Aparecida pensó en aquellos meses de silencio, en la soledad que había sentido, en la sensación de estar completamente sola en el mundo. Si alguien le hubiera dicho en aquella época que ella no estaba sola, que otras mujeres pasaban por lo mismo, quizás hubiera encontrado fuerzas para hablar antes. Lo pensaré, prometió. Habló con Rafael sobre la idea. Él la apoyó inmediatamente. Me parece increíble, mamá. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Y si tu historia puede ayudar aunque sea a una persona, ya vale la pena. Fue así como, 3 meses después de la partida de Livia, Aparecida aceptó participar en una reunión de grupo de apoyo organizada por la doctora Elena. Sería el próximo jueves, en un centro comunitario en el barrio de Lavapiés. Ella tendría que contar su historia a un grupo de desconocidas, exponer sus heridas, revivir sus dolores. La idea la aterrorizaba. La noche anterior a la reunión, Aparecida apenas durmió. Estuvo ensayando mentalmente lo que diría, cómo empezaría, si conseguiría hablar sin llorar. Rafael notó el nerviosismo de su madre y se sentó con ella en la terraza, bajo el cielo estrellado de Madrid. «Mamá, si no quieres ir, no hace falta. No tienes que hacer nada para lo que no te sientas preparada». «No, quiero ir. Necesito ir. Pero tengo miedo». «¿Miedo de qué? De no poder ayudar a nadie. De ser solo una vieja más llorando sobre el pasado». Rafael tomó la mano de su madre y la sujetó con fuerza. «No eres solo nada más. Eres una superviviente. Eres alguien que pasó por el infierno y salió del otro lado. Eso tiene mucho valor, mamá. Mucho, de verdad». Aparecida apretó la mano de su hijo, sintiendo la fuerza que él siempre le había dado desde niña. Él tenía razón. Ella era una superviviente, y quizás era hora de transformar ese dolor en algo mayor. El jueves llegó soleado, con aquel cielo azul típico de Madrid que parecía prometer cosas buenas. Aparecida se despertó temprano, se duchó con calma, eligió una ropa sencilla pero bonita, un vestido azul claro que Rafael le había regalado semanas atrás, diciendo que aquel color combinaba con sus ojos. Se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que veía. Ya no era aquella criatura asustada, delgada, de mirada apagada. Había vida allí nuevamente, colores, esperanza. Rafael se empeñó en llevarla hasta el centro comunitario. El edificio estaba en una calle tranquila, con árboles en las aceras y niños jugando en la plaza cercana. Era un lugar sencillo, paredes pintadas de beige, jardín en la entrada con algunas flores. Nada intimidatorio, nada aterrador, solo un espacio seguro donde las historias podían ser contadas. La doctora Elena esperaba en la entrada y recibió a Aparecida con un abrazo cálido. «Estoy muy orgullosa de usted, doña Aparecida. Sé que no es fácil estar aquí, pero su valentía inspirará a muchas mujeres hoy». Rafael besó la frente de su madre antes de despedirse. «Estaré esperando aquí fuera. Cualquier cosa solo tienes que llamarme. Tú puedes, mamá. Yo creo en ti». Aparecida entró en la sala donde el grupo ya estaba reunido. Eran unas 15 mujeres, de todas las edades, todas las procedencias. Algunas jóvenes, otras de mediana edad, otras ya ancianas como ella. Todas con la misma mirada, aquella que reconoce en otra el dolor que ya ha vivido. Se sentaban en círculo, sillas sencillas de plástico, un ambiente informal pero respetuoso. La doctora Elena hizo las presentaciones. Cada mujer tenía su historia, su motivo para estar allí. Algunas habían sufrido violencia de maridos, otras de hijos, otras de cuidadores o familiares,
Pero todas compartían algo en común: el silencio que casi las destruyó y la valentía de finalmente hablar. Llegó el turno de Aparecida. Se puso de pie, piernas temblorosas, manos sudorosas. Miró a aquellas mujeres y vio en ellas un reflejo de sí misma. No estaba sola. Nunca lo había estado. Había miles de mujeres silenciadas, escondidas detrás de paredes bien pintadas, sufriendo en secreto. Buenas tardes, mi nombre es Aparecida. Y yo casi morí de silencio. Las palabras salieron firmes, más firmes de lo que ella imaginaba que conseguiría. Comenzó despacio, contando sobre la viudez joven, sobre la lucha para criar a su hijo, sobre la esperanza de finalmente descansar junto a él. Después contó sobre Libia, sobre los primeros días perfectos que se transformaron en pesadilla, sobre las reglas absurdas, las humillaciones, las marcas en los brazos. Creí que el silencio me protegería, dijo con voz embargada pero firme. Pensé que si no hablaba, si no me quejaba, las cosas mejorarían solas. Pero el silencio solo me aprisionó más. El miedo no es culpa de quien sufre, es culpa de quien hace que el otro calle. Varias mujeres en la sala comenzaron a llorar silenciosamente. Reconocían aquellas palabras, aquel sentimiento, aquella culpa que cargaban de no haber hablado antes. Aparecida continuó contando sobre la nota que Marinalba había dejado, sobre el momento en que Rafael finalmente vio las marcas, sobre el enfrentamiento final con Libia. Hoy estoy aquí, libre, reconstruyendo mi vida poco a poco. Pero podría no estar. Podría haber continuado en aquel infierno hasta no poder más. Fue necesario que alguien hablara por mí para que yo encontrara mi propia voz. Y si mi historia puede hacer que una de ustedes encuentre su voz más temprano, entonces todo habrá valido la pena. Cuando terminó, el silencio en la sala era profundo. Entonces, una de las mujeres más jóvenes, de unos 30 años, se levantó y comenzó a aplaudir. Otra se unió, luego otra, hasta que todas estaban de pie aplaudiendo a Aparecida con lágrimas corriendo por el rostro. No era solo un aplauso para ella, sino para todas ellas, para cada historia de supervivencia, para cada mujer que eligió no callar más. Después de la reunión, varias mujeres se acercaron a Aparecida. Una de ellas, llamada Juana, era una señora de unos 65 años que había sufrido violencia de su propio hijo durante años. Sujetó las manos de Aparecida con fuerza. Gracias por hablar. Yo aún vivo con él, aún sufro. Pero hoy, escuchándola a usted, me di cuenta de que ya no necesito aceptar esto. Voy a buscar ayuda. Voy a salir de esta situación. Aparecida abrazó a Juana y le susurró al oído: te mereces ser feliz. Te mereces vivir en paz. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Otra mujer, mucho más joven, de unos 25 años, también se acercó. Contó que sufría violencia de su suegra y de su marido, que nunca la defendía. Escuchaba agresiones diarias, era humillada delante de otras personas, vivía andando de puntillas dentro de su propia casa. Yo creía que el problema era conmigo, confesó la joven, que era demasiado sensible, demasiado débil. Pero escuchándola a usted, entendí que el problema no soy yo, es quien me lastima. Aparecida pasó casi 2 horas conversando con aquellas mujeres, escuchando, aconsejando, compartiendo. Percibió que al hablar de su dolor, estaba ayudando a otras a reconocer y enfrentar los suyos. Era como si cada palabra dicha encendiera una luz en alguien que aún estaba en las sombras. Cuando finalmente salió del centro comunitario, Rafael estaba esperando apoyado en el coche, mirando el móvil. Al verla, se levantó inmediatamente y fue a su encuentro. Percibió algo diferente. Su madre estaba con la cabeza erguida, los ojos brillantes, una media sonrisa en el rostro. ¿Y qué, mamá? ¿Cómo fue? Fue increíble, hijo. Me sentí útil por primera vez en mucho tiempo, como si mi dolor hubiera ganado un propósito. De camino a casa, Aparecida le contó todo a Rafael, sobre las mujeres que había conocido, sobre las historias que había oído,
sobre la sensación de no estar más sola en su experiencia. Rafael escuchaba emocionado, percibiendo que su madre había encontrado una forma de transformar el trauma en fuerza. En las semanas siguientes, Aparecida se convirtió en presencia constante en las reuniones del grupo de apoyo. No solo participaba, sino que ayudaba a organizar, acogía a nuevas mujeres, compartía su historia siempre que alguien necesitaba oír que era posible sobrevivir. Se convirtió en una especie de referencia en el grupo, alguien a quien las otras buscaban cuando necesitaban coraje. La doctora Elena sugirió que escribiera su historia completa, para que pudiera llegar a aún más mujeres. Aparecida aceptó la idea y pasó a escribir por la noche, sentada en la mesa de la cocina, con la radio sonando bajito de fondo. Escribía a mano, en un cuaderno sencillo, plasmando en el papel cada emoción, cada momento de miedo, cada instante de esperanza. Rafael veía la transformación de su madre con inmenso orgullo. Había pasado de víctima a superviviente, de superviviente a inspiración. Las marcas físicas en los brazos habían desaparecido por completo, pero las emocionales estaban siendo cuidadas, tratadas, transformadas en algo mayor. Una tarde, él encontró a su madre, en el jardín, cuidando las rosas que habían florecido hermosas aquella primavera. Se sentó a su lado en el césped, admirando el trabajo. «Mamá, necesito contarte una cosa». Aparecida soltó las tijeras de podar y miró a su hijo, preocupada. «¿Qué, hijo? ¿Ha pasado algo?» «No, nada malo. Al contrario. Conocí a alguien». El rostro de Aparecida se iluminó. «¿Conociste? ¿Una mujer?» Rafael sonrió, un poco avergonzado. «Sí, se llama Amanda. Trabaja en la misma empresa que yo, en el departamento de marketing. Hemos conversado bastante, salido algunas veces. Es diferente a todo lo que he vivido». Aparecida tomó la mano de su hijo. «Estoy feliz por ti, Rafael, pero también tengo miedo. Después de Livia, ¿cómo sabré si esta chica es buena?» Rafael apretó la mano de su madre. «Yo también tuve ese miedo, mamá, pero aprendí a prestar atención a las señales. Amanda es amable, verdadera, no tiene aquella perfección falsa que Livia tenía. Y lo más importante, quiero que la conozcas antes de que cualquier cosa avance. Tu aprobación es importante para mí. Nunca más ignoraré tus instintos». Lágrimas de gratitud llenaron los ojos de Aparecida. Ese era el cambio que ella más valoraba, no solo su propia recuperación, sino la transformación de su hijo. Él había aprendido, crecido, se había vuelto más atento, más presente, más humano. «Entonces me encantaría conocerla. Organiza una cena aquí en casa. Haré aquel bizcocho de maíz que tanto te gusta». Rafael rió y abrazó a su madre allí mismo, en medio del jardín florido, bajo el sol cálido de noviembre. Sintió que finalmente estaban bien, que la tormenta había pasado y dejado un terreno fértil donde cosas nuevas y bonitas podían crecer. Una semana después, Amanda vino a cenar. Era una mujer de 38 años, cabello castaño rizado, ojos verdes y sonrisa genuina. Tenía una risa alta y contagiosa, hablaba con entusiasmo sobre el trabajo, pero también sabía escuchar. Saludó a Aparecida con un abrazo cálido y elogió sinceramente la decoración de la casa, las flores del jardín, todo sin exageraciones ni falsedad. Durante la cena, Amanda contó sobre su propia familia. Su madre también era viuda y vivía sola en Getafe. Ella la visitaba cada semana, la ayudaba con las compras, la llevaba a pasear. Hablaba de su madre con cariño genuino, respeto verdadero. Aparecida observaba todo. La forma en que Amanda trataba a Rafael, con respeto, pero también con complicidad. La forma en que la incluía en la conversación, haciendo preguntas sinceras sobre su vida, sus historias. No había aquella dulzura exagerada que Livia tenía al principio. Había solo naturalidad, autenticidad. Al final de la noche, cuando Amanda se despidió y Rafael fue a acompañarla hasta el coche, Aparecida se quedó en la terraza esperando. Cuando su hijo volvió, ella estaba sonriendo. «Me gustó ella, Rafael. Me gustó de verdad». Rafael abrazó a su madre aliviado. «A mí también, mamá, pero iré con calma.
No voy a repetir los errores del pasado. Aprendiste, hijo, y eso es lo que importa. Aquella noche Aparecida durmió tranquila. Soñó con flores, con música, con risas. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con el futuro sin miedo. Sabía que aún habría desafíos, que la cicatrización completa llevaría tiempo, pero también sabía que no estaba más sola. Tenía a su hijo, tenía el grupo de apoyo, tenía su propia voz finalmente libre. Y eso, descubrió, era más poderoso que cualquier pesadilla del pasado. Habían pasado 6 meses desde que Livia había salido de la casa. Era marzo de nuevo, y Madrid comenzaba a sentir el frescor del otoño. Las hojas de los árboles en el jardín comenzaban a cambiar de color, creando una alfombra dorada y roja que a Aparecida le encantaba contemplar por la ventana de su habitación. Pero a diferencia de cuando llegó a aquella casa, ahora ella contemplaba con paz, no con miedo. La casa había cambiado completamente, no solo físicamente, aunque Rafael había hecho algunas reformas, pintado paredes, cambiado muebles que traían malos recuerdos. El cambio era más profundo, estaba en el aire que se respiraba, en la energía que circulaba por las habitaciones. Era una casa feliz ahora, llena de vida, de música, de conversaciones verdaderas. La radio sonaba todas las mañanas, músicas antiguas que traían a Aparecida de vuelta a su juventud. Ella cantaba junto mientras cocinaba, preparando recetas que hacía mucho tiempo no hacía. El bizcocho de maíz volvió a ser presencia constante en la mesa del desayuno, pero ahora también había pan de maíz, pan de queso hecho desde cero, galletas de almidón de yuca. La cocina era suya nuevamente, su territorio de amor y creatividad. Marinalba aún trabajaba en la casa, pero ahora la relación era diferente. Ya no era solo empleada y patrona, sino amigas que compartían historias, risas, complicidad. Trabajaban juntas en la cocina, intercambiaban recetas, conversaban sobre la vida mientras arreglaban la casa. Una vez al mes, Aparecida insistía en pagar un salón de belleza para Marinalba, diciendo que toda mujer merecía cuidarse, sentirse bonita. El grupo de apoyo se había convertido en parte esencial de la vida de Aparecida. Ella no faltaba a las reuniones de los jueves, y muchas veces se quedaba más allá de la hora conversando con mujeres que necesitaban una palabra de aliento, un abrazo sincero, de alguien que entendiera sin juzgar. Su cuaderno de memorias estaba casi completo, páginas y páginas escritas a mano, contando cada detalle de su jornada. La doctora Elena sugirió que ella transformara aquellos escritos en un pequeño libro que pudiera ser distribuido gratuitamente en centros de apoyo, centros de salud, lugares donde mujeres en situación de vulnerabilidad pudieran encontrarlo. Aparecida se sintió honrada pero también asustada con la idea. ¿Cree de verdad que mi historia puede ayudar a tanta gente así?, preguntó durante una sesión de terapia. Estoy segura, doña Aparecida. Su historia es poderosa porque es real, porque es humana, porque muestra que es posible reconstruir. Esto es exactamente lo que las mujeres en situación de tan violencia necesitan oír, que hay esperanza, que hay salida, que hay vida después de la pesadilla. Rafael ayudó a su madre a digitar el manuscrito en el ordenador, transformando aquellas páginas escritas a mano en un archivo digital. Mientras digitaba, muchas veces necesitaba parar para enjugarse las lágrimas. Leer todo de forma organizada, secuencial, hacía que la dimensión del sufrimiento de su madre quedara aún más clara, pero también veía allí la fuerza de ella, la resiliencia, la capacidad de renacer de las cenizas. «Mamá, eres increíble», dijo él una noche, después de terminar de digitar un capítulo particularmente doloroso. «No sé cómo conseguiste sobrevivir a todo esto». «Sobreviví porque te tenía a ti», respondió Aparecida, tomando la mano de su hijo. «Porque incluso en los momentos más oscuros, yo sabía que me amabas. Ese amor fue mi ancla. Pero yo debería haberme dado cuenta antes. Debería haberte protegido. Fuiste manipulado, Rafael. Livia era muy buena en eso. Lo importante es que, cuando te diste cuenta, actuaste. No te quedaste en la indecisión.
No intentaste justificar lo injustificable. Me elegiste, y eso lo cambió todo. Rafael abrazó a su madre allí mismo, frente al ordenador, sintiendo una gratitud inmensa por aún tenerla, por ella haber sobrevivido, por tener la oportunidad de reconstruirlo todo juntos. La relación con Amanda estaba floreciendo. Salían regularmente, pero siempre incluían a Aparecida en algunos paseos. Fueron al Parque del Retiro juntos, caminaron por la casa de campo, visitaron el mercado de San Miguel donde Aparecida compró especias y contó historias de los tiempos en que frecuentaba el lugar con su marido, décadas atrás. Amanda se había convertido en presencia constante en la casa, pero siempre respetuosa, siempre atenta a los límites. Nunca intentaba cambiar nada, nunca criticaba la forma en que Aparecida hacía las cosas, nunca la hacía sentirse intrusa en su propio espacio. Al contrario, pedía recetas, elogiaba la decoración, escuchaba las historias antiguas con interés genuino. Una tarde, mientras tomaban café en la terraza, Amanda abordó el tema delicadamente. «Doña Aparecida, Rafael me contó sobre el libro que está escribiendo. Me parece increíble. Si necesita ayuda con la revisión, maquetación, cualquier cosa, conozco a algunas personas en el área de marketing que pueden ayudar». Aparecida se sintió conmovida. «Sería muy bueno, hija mía. Yo realmente no entiendo nada de estas cosas modernas de ordenador, entonces está combinado. Vamos a hacer de esto un proyecto hermoso, que llegará a muchas mujeres que lo necesitan». Fue la primera vez que Aparecida llamó a Amanda hija. La palabra salió naturalmente, sin miedo, sin reservas. Y Amanda, percibiendo el significado de aquello, sonrió con los ojos anegados. 3 meses después, el libro estaba listo. Un pequeño volumen de 100 páginas, portada sencilla pero bonita, con el título que Aparecida había elegido. Yo estoy viva. Memorias de una superviviente. Amanda consiguió una imprenta que imprimió 500 copias como donación. La doctora Elena organizó el lanzamiento en un evento en el centro comunitario, invitando a profesionales de la salud, asistentes sociales, miembros de grupos de apoyo. El día del lanzamiento fue emocionante. La sala estaba llena, más de 100 personas presentes. Aparecida, que meses atrás apenas conseguía hablar frente a 15 mujeres, ahora subía a un pequeño escenario improvisado para hablar sobre su libro. Rafael estaba en la primera fila, Amanda a su lado, ambos con ojos brillantes de orgullo. «Este libro es para toda mujer que alguna vez tuvo miedo de hablar», comenzó Aparecida, voz firme resonando por la sala. «Para toda mujer que creyó que el silencio la protegería. Yo aprendí de la forma más dolorosa que el silencio no protege, aprisiona, que la vergüenza no debe estar en quien sufre, sino en quien causa el sufrimiento, y que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo». El aplauso fue ensordecedor. Personas se levantaron, algunas llorando, otras sonriendo, todas conmovidas por aquellas palabras. Aparecida distribuyó los primeros ejemplares con sus propias manos, abrazando a cada mujer que se acercaba, escuchando sus historias, ofreciendo aliento. Una señora de unos 80 años tomó el libro con manos temblorosas y dijo bajito: «Yo sufrí en silencio durante 40 años. Creí que mi historia no tenía importancia, pero viéndola a usted, aquí tan valiente, me doy cuenta de que cada historia importa». «Sí que importa», respondió Aparecida, abrazándola, «y nunca es tarde para contarla, nunca es tarde para liberarse». Aquella noche, de vuelta en casa, la familia se reunió en el salón. Rafael, Aparecida, Amanda y hasta Marinalba, que había sido invitada para celebrar. Brindaron con zumo de uva, porque a Aparecida no le gustaban las bebidas alcohólicas, y conversaron hasta tarde sobre el éxito del evento, sobre las mujeres que habían sido conmovidas, sobre los planes futuros. «¿Saben lo que me gustaría hacer?», dijo Aparecida de repente, mirando a todos. «Me gustaría visitar escuelas, conversar con jóvenes sobre relaciones saludables, sobre señales de alerta, sobre cómo no callar cuando algo está mal. Prevenir es mejor que curar». Rafael sonrió.
Haremos que eso suceda, mamá. Hablaré con algunas escuelas. Veré cómo podemos organizarlo. Y fue lo que hicieron. En los meses siguientes, Aparecida se convirtió en oradora en escuelas públicas y privadas de Madrid. Hablaba a adolescentes sobre respeto, sobre los primeros signos de relaciones abusivas, sobre la importancia de tener voz. Muchas veces llevaba a otras mujeres del grupo de apoyo, transformando las charlas en momentos poderosos de intercambio y aprendizaje. El impacto fue inmenso. Profesores relataban que alumnos, después de las charlas, buscaban ayuda para situaciones que estaban viviendo. Directores agradecían, diciendo que aquel trabajo de prevención era esencial. Aparecida recibía cartas de adolescentes contando cómo sus palabras habían ayudado, cómo habían encontrado coraje para hablar, para pedir ayuda, para salir de situaciones tóxicas. Un año después de la partida de Livia, Rafael y Amanda se comprometieron. La pedida fue sencilla en casa durante una cena familiar. Rafael se arrodilló frente a Amanda con un anillo en la mano y le preguntó si quería construir una vida a su lado. Antes de que ella respondiera, él miró a su madre. «Pero solo si tú lo apruebas, mamá. Tu opinión es la que más me importa». Aparecida estaba llorando, pero eran lágrimas de pura felicidad. «Lo apruebo, hijo. Lo apruebo de todo corazón. Amanda es una mujer maravillosa y vais a ser muy felices». Amanda dijo sí, llorando también, y los tres se abrazaron allí mismo, en la cocina que había sido escenario de tanto dolor, pero ahora era solo amor. La boda fue marcada para 6 meses después. Una ceremonia sencilla en el jardín de la casa, solo para familia cercana y amigos íntimos. Aparecida se empeñó en ayudar con todos los preparativos, cocinando dulces, arreglando flores, dando opiniones en la decoración. Se sentía útil, querida, parte esencial de aquel nuevo comienzo. La mañana de la boda, mientras arreglaba las últimas flores en el jardín, Aparecida se detuvo y miró a su alrededor. La casa estaba hermosa, decorada con cintas blancas y flores coloridas. El cielo estaba azul, sin una nube. Pájaros cantaban en los árboles. Era un día perfecto para celebrar el amor, el nuevo comienzo, la vida. Pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta allí, en el dolor, en el miedo, en el silencio que casi la destruyó, pero también pensó en la fuerza que descubrió tener, en la voz que finalmente encontró, en las vidas que estaba ayudando a transformar. Las heridas habían cicatrizado, dejando marcas que ahora eran símbolos de supervivencia, no de vergüenza. La radio en el salón tocaba una canción antigua, de esas que ella adoraba. Sin pensar, comenzó a tararear junto, luego a cantar más alto, dejando su voz esparcirse por el jardín. Marinalba, que pasaba con una bandeja, se detuvo y sonrió. «Usted está feliz hoy, doña Aparecida». «Sí, Marinalba, estoy muy feliz. Estoy viva. Y eso, descubrí, es el mayor regalo que alguien puede tener». La ceremonia fue emocionante. Rafael y Amanda intercambiaron votos bajo un arco de flores que Aparecida había ayudado a montar. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, todos aplaudieron y Aparecida lloró lágrimas de alegría. Su hijo estaba feliz, realmente feliz, con una mujer que lo amaba de verdad y respetaba a su familia. Durante la fiesta, Aparecida bailó, comió, rió, abrazó a cada invitado. Se sintió viva de una forma que no sentía desde hacía años. La doctora Elena estaba allí, así como varias mujeres del grupo de apoyo. Todas celebraban no solo la boda de Rafael y Amanda, sino la victoria de Aparecida, su viaje de víctima a superviviente a inspiración. Al final de la noche, cuando los invitados ya se habían ido y la casa estaba en silencio, Aparecida salió a la terraza. El cielo estaba estrellado, la luna llena iluminando el jardín. Se sentó en la mecedora que Rafael había instalado especialmente para ella y se balanceó despacio, dejando que la brisa fresca tocara su rostro. Rafael vino a unírsele, Amanda del brazo. Se sentaron, en el suelo de la terraza, apoyados en la pared, simplemente disfrutando de la noche tranquila. «Gracias por todo, mamá», dijo Rafael, «por haber sido fuerte,
por haber sobrevivido, por estar aquí hoy. Gracias a vosotros, respondió Aparecida, por haberme dado motivos para continuar, por haberme enseñado que nunca es tarde para empezar de nuevo. Los tres se quedaron allí por un largo tiempo, en silencio, simplemente apreciando aquel momento de paz completa. El jardín que antes había sido testigo de tanto sufrimiento, ahora era un santuario de esperanza. La casa que fue prisión era ahora un verdadero hogar. Aparecida miró a las estrellas y susurró una oración de gratitud. Gratitud por estar viva, por tener voz, por tener amor. Gratitud por haber transformado el dolor más profundo en un propósito mayor. Gratitud por haber aprendido que perdonar no es olvidar, sino elegir, no dejar que el pasado controle el presente. La radio en el salón aún sonaba bajito, aquella música antigua que ella tanto amaba. Cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. Estaba en paz. Estaba segura. Estaba, finalmente, en casa. Y en aquel momento, bajo el cielo estrellado de Madrid, rodeada por las personas que amaba a Aparecida, comprendió la verdad más profunda que había aprendido en toda aquella jornada. La frase que antes era súplica desesperada, ahora resonaba como victoria absoluta. Yo estoy viva. Y esa vida, descubrió, valía cada batalla librada para reconquistarla. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Doña Aparecida, Rafael y la superación que vivieron haya tocado profundamente sus corazones. Esta narrativa nos enseña que el silencio nunca protege, solo aprisiona, y que nunca es tarde para encontrar nuestra voz y reconstruir nuestras vidas. Para continuar este viaje emocional con nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la fuerza del espíritu humano. Puede encontrarla haciendo clic aquí al lado. Si esta historia resonó en usted, no olvide suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el vídeo. Todos los días traemos narrativas únicas que celebran el coraje, la resiliencia y la capacidad de empezar de nuevo que existe en cada uno de nosotros. Comparta sus reflexiones en los comentarios. Cuéntenos si conoce a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza. Juntos, podemos ayudar a más personas a encontrar su voz y transformar sus dolores en fuerza. Hasta la próxima historia, y recuerde, nunca está solo en su viaje.